Sí, bajar el volumen está. Ok, listo. A ver, algo me estaba escribiendo el ingeniero Freire sobre Sí, A ver, de acuerdo a lo que tú me indicas y solicitas, no tienes idea nada de lo que piensas hacer en el proyecto, en pocas palabras. Es lo que me hace entender. Porque en el mensaje que me mandas, me dices que si podría ayudar con el proyecto de la red GPON, una parte de AutoCAD, tenemos que replicarlo del primero, si tenemos que hacer de primaria, secundaria, dispersión, censo de canalización, o no tenemos que basarnos en una normativa diferente, si nos puede ayudar con eso, una guía normativa o una tesis. Y también para el número de usuarios que tienen la cantidad, si no podemos entrar en un solo sector, mediante un estudio y determinar cuál sería la mejor para poder establecer la red GPON y de ahí para poder replicar. Porque según se estaba leyendo, las redes GPON son de pequeños sectores, según los estudios realizados, si se puede realizar una pequeña tutoría de hoy o mañana. Bueno, ok, pues, ¿qué es lo que ustedes no tienen claro? Todo así es. No callen para siempre ahorita. lo que le mencionaba del primero para lo de AutoCAD. ¿Qué pasa en AutoCAD? Si ya tienes los planos de AutoCAD, solo tienes que redistribuir para tu diseño de fibra óptica, nada más. Si nosotros nos vamos con una red GPON, ingeniero Freire, ¿cuál es la estructura de la red GPON? ¿Qué componentes son, ingeniero? ¿Cuáles son los tres componentes que tiene la red GPON? Ingeniero, A ver, el ODN, el ODN. ¿Y dónde está el ODN? ¿Acá al final? ¿Al usuario? Porque acá tenemos el equipo OLT, después viene el ODN, ¿y qué más viene? Aquí se distribuye, aquí están los splitters, y acá están los equipos ONT. El ONT, o puede ser que se distribuya a un MDU, que se conoce algunos le ponen ONU, una unidad de red óptica que se tiene ya. Entonces, prácticamente lo que yo estoy viendo es que toda la red de acceso que nosotros tenemos, porque aquí va a venir los equipos de los servicios que vamos a tener. Por ejemplo, voy a tener ISP, ATM, voy a poner diferentes tipos de conexiones. Entonces, en pocas palabras, los equipos OLT, SNT, lo que voy a tener, y de aquí tengo lo que es planta interna. Estamos, nuevamente hemos visto acá, y de aquí a acá yo tengo planta externa. Entonces, como bien dijo el ingeniero, nosotros tenemos, por ejemplo, tengo mi teléfono, de mi teléfono va al cajetín, del cajetín va al armario, del armario va al MDF o a las cajas de tránsito que ya hemos visto. Al MDF, acá de aquí a acá tenemos la red secundaria, red primaria. Tengo la red primaria. Déjenme ver, aquí está algo, está como raya. Roseta. Roseta. Propia ciudad y propias escrituras. Ok, listo, yo tengo la red primaria, tengo la red secundaria y tengo la red de acceso, la que ustedes han hecho. Entonces, prácticamente, aquí que tengo la red primaria, yo tengo lo que es subterráneo, esta parte. La red secundaria es aérea, y aquí prácticamente es lo que viene la red de acceso, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho. Entonces, prácticamente aquí tienen la red de dispersión, acá tienen la red de acceso, tienen la red primaria, la red secundaria, tienen la red de canalización. Ok. Entonces, en fibra óptica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo, el ODF va a venir acá al armario y de aquí viene conectado con fibra óptica y viene a la casa con fibra óptica. Es decir, que el MDF ya se transforma en el equipo OLT, del equipo va al armario que se va a denominar el equipo ODN, que es el equipo de los splitter, y del splitter se va no a la caja de dispersión, sino se conoce como la caja de
del ONU o del ONT, del equipo que nosotros vamos a tener acceso, y de aquí prácticamente ya viene a la unidad del teléfono o lo que es el router inalámbrico que tenemos en la casa. Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo la red primaria, tengo la red secundaria y tengo la red de acceso. Entonces, ¿qué planos yo necesito para poder hacerlo? Dentro del diseño, lo primero que yo tengo que tener es la red de censo. Simplemente buscar los puntos dentro del plano, dentro de la, ¿cómo se llama? De lo que ustedes tienen en la planimetría, pone los puntos más esenciales, los cuales podrían tener la cantidad de usuarios que se ponen en los puntitos que ustedes tenían para poder tener la red de acceso. Entonces, una red de censo es fundamental. Dos, va a ir, obviamente, la ubicación de la central, que verán que esto ya tienen, la red central, la red de la, ¿cómo se llama? Del armario. No sería la red, sería ubicación, perdón. Sería ubicación del armario que ya tiene, que es 1/3 y 2/3, y por aquí le ponen al armario que van a tener. Entonces, este armario, en vez de tener armario, vamos a poner el ODN que está los splitters para poder hacerlo. Entonces, con esto, la tercera, ahí sí también viene la red de dispersión para poder mandar la fibra óptica que se va a mandar a través de los cables que se va a mandar de fibra óptica. El cuarto que me interesa es la red primaria, que va a ir con fibra, ¿sí? Y la red de dispersión, que sería la quinta, que sería la red secundaria. Y sexto, la que iría la red de canalización. Pero quiero que me entiendan algo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Nosotros en la red de censo, todos estos datos que van a tener de su proyecto es que van a ser, por ejemplo, con datos estadísticos. Porque ustedes lo que tienen que hacer, los datos estadísticos, es la proyección prácticamente del número de abonados con el número de la población que tiene ahí. Es diferente la población con los números de abonados. Con esta relación yo ya voy a tener el parámetro de la densidad poblacional o la densidad telefónica, dependiendo. Porque si yo divido el número de abonados por el número de la población, por el número de años, por el 100%, yo tengo la densidad. Entonces, prácticamente a mí lo que me interesa de esto, porque ya tienen el descenso, ya tienen la ubicación del armario y ya tienen la dispersión, a mí lo que me interesa son prácticamente estos tres. La red primaria, ¿dónde va a ir la fibra? Un solo hilo. ¿Cuál tipo de fibra? Y los equipos. Red secundaria, ¿cuál tipo de fibra? Aérea. Esta es subterránea, esta es aérea. Aquí, dentro de esta red primaria, me interesa mucho la topología física y la topología lógica que hemos ocupado y cuál es el análisis de la tecnología. Y la parte aérea es la parte de la topología árbol que se maneja en lo que manejamos en la red GPON, con los equipos y todo eso. Y la red de canalización es para la ubicación de los alvéolos que está con la red primaria, que este podría ser una sola plano entre los dos activando las capas que se tienen. Y prácticamente ya se tienen los tres planos fundamentales dentro del diseño. No sé si estamos hasta ahí claros, ingeniero Freire. Sí, ¿Ya? así mismo estábamos haciendo, solo que tenía una duda nomás, por si así Ya, ahí estábamos. sí. Hasta aquí. Preguntas, por favor. Esta clase, estas 2 horas, no vamos a tener receso, pero voy a arrancarme todo lo que es diseño y cálculo para este tipo de ingeniería de tráfico y todo lo que se debe haber y hacer en el diseño que van a hacer. Quiero las preguntas, cualquier cosa con toda confianza, por favor, porque ese es el objetivo. De esto van a vivir algunos, de esto van a trabajar y van a ganar experiencia. No sé si estamos claros hasta ahí. Ok. Entonces, aquí ya nos vamos a... Dígame. Una preguntita, ¿y más o menos cuánto porcentaje de casas tenemos que ponerle? Ya, a eso iba, a eso iba. Todo vamos a hacer, por ejemplo, con la densidad o el método que vamos a ocupar. Entonces, lo primerito que vamos a hacer para poder trabajar dentro de los sistemas, se conoce, lo primerito que debemos manejar para poder diseñarlo, se conoce como la proyección. Verán que yo les estoy haciendo un resumen. Esto no está en ningún folleto, no es, o sea, en un documento para entregarles. Entonces, acá tengo la proyección de la matriz de tráfico al año, en este caso 2022. Aquí lo que vamos a tener, esta matriz de tráfico, lo que me va a servir es la matriz inicial, ingenieros. Inicial del año 2022.
Entonces ahí esta matriz va a estar por sectores. Entonces, por ejemplo, Nathan, dime, ¿cuál es tu ciudad? ¿Cuál es tu ciudad? El norte de Guayaquil. Ya, más o menos, el norte de Guayaquil, pongámosle. Ya, pongámosle que sea solo, es que lo que pasa es que el norte tiene varias, si se puede decir, subzonas donde se puede tener. Pongámosle un ejemplo para que me entiendan mucho mejor, porque ahí lo van a hacerlo, por ejemplo, la Tacunga. Yo voy a tener centro, voy a tener norte y voy a tener sur. Entonces, todos estos, perdón que haga el gráfico así, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, voy a tener los datos, el gráfico así, entonces yo voy a tener zonas donde prácticamente yo tengo que ver la densidad poblacional y todo eso, ¿no? Entonces, aquí en esta matriz, lo que me va a indicar, primerito, lo que yo debo tener son los datos de tráfico. Tráfico. Y lo que yo debo ubicar, perdón, son las centrales, los armarios. ¿Dónde están los armarios? Aquí, 1, 2, 3, 4. Listo. Los armarios, los armarios, los armarios, los armarios que están. Entonces yo ya veo cuántos son los armarios, porque ¿qué me interesa? Perdón que regrese arriba. Perdón, voy a ocupar este. A mí me interesa esa estructura, porque esto va a replicarse para N cantidad de usuarios. Entonces, supongamos que el norte, me ayuda, ingeniera Zapata, el norte de ¿cuántos son abonados aquí más o menos en la Tacunga? Que son 170,000 ciudadanos que somos. Y 172,000. Ya, pero ¿cuántos más o menos abonados tenemos de eso? De la población. De la población total estaba ahí, según el censo del 2010, estaba esa cantidad. Ya, y de ahí, ¿cuántos abonados teníamos solo para servicio telefónico? Más o menos, más o menos. No sé bien, ¿sí? Será unos 100,000, pongámosle, ¿no? Un ejemplo ya para entenderle. Gracias, Nancy. Pongamos que le sean 100,000 ingenieros. Entonces, los 100,000, supongamos que esta zona norte sea, por ejemplo, 30,000. La zona centro sea 50,000 y la zona sur sea 20,000, de acuerdo a los datos. Entonces, lo que yo voy a hacer, no voy a poner los 100,000 abonados. ¿Por qué? Porque la estructura va a ser la misma que va a ir desde el OLT, el ODN, y va a ir al ONT del equipo. Entonces, yo lo que voy a sacar es una ubicación tal como dijo el ingeniero Freire, y es verdad. Por ejemplo, cojo aquí un punto, cojo un abonado de las zonas o subzonas que yo cojo. Entonces, yo puedo coger una muestra total de los 10,000, puedo coger de los 100,000 puedo coger el 10% de abonados para poder diseñar, porque a mí lo que me interesa es la ubicación de las centrales, cómo se van a conectar, cómo se van a configurar, qué topología van a tener y cuáles son los equipos que van a soportar, porque de aquí lo que se van a ir son a los splitters de los postes. Yo voy a hacer la ubicación a unos 10 por cada uno de los usuarios y se acabó de cada central porque me va a replicar. Pero a mí lo que me interesa es la capacidad futura y actual que va a tener los armarios dentro de los equipos ODN. No sé si está claro esa parte. ¿Sí? Ingenieros. Inge, entonces tendríamos que dejar como para el plano que le presentamos, dejar como que tendido la troncal Correcto. y le mostramos cómo se distribuye cada armario, por así decirlo. Porque y solo nos centramos en un solo armario de distribuirle bien como sería en todo. No tanto, pero en uno de una zona, en un armario vas a hacerle todito. En uno solo, de un ejemplo de cada zona. En tu caso, si vos tienes 10 y ves la mayor densidad poblacional, lo vas a hacer en 3, nada más. Y los demás se van a replicar. Los demás vas a hacerle 1, 1, 1, 1, 1. Y con eso, manteniendo el estándar que la distancia máxima es de 20 kilómetros. Si se pasa eso, tienes que ocupar amplificadores ópticos o regeneradores ópticos, que está dentro de eso está el EDFA, el Raman, el SOA. No sé si me entiendas. Porque recuerda que los bloques que tenemos de los MUX de 1 a 32, 1 a 16, 1 a 8, 1 a 4, 1 a 2. Cada uno tiene su atenuación que hemos visto. ¿Sí está claro? O sea, el trabajo es un poquito menos tedioso, pero aquí ya viene la topología que me va a interpretar de la red, troncalizada o primaria con la red secundaria, que es importante que vaya a llegar, porque la red va a ser FTTH, pero basado en GPON. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque lo que yo veo son los planos de las centrales. Y puedes hacerle unos 10 por cada uno o ya cumples, por ejemplo, de los 10,000 abonados, aquí sería demasiado. Podríamos poner, por ejemplo,
En este caso, ¿cuántos abonados? Supongamos que Nancy me va a salir de 100 usuarios, ¿ya? De los abonados. Aquí ya no tengo distritos en el sentido de que los distritos sí son dimensionados para los armarios, ¿sí? Porque cada uno lo tiene. Entonces yo, al momento de hacerlo, lo cojo, pero si fuera un diseño nuevo, le cogiera como que fuera un armario, por ejemplo, dentro de la cantidad de usuarios. Eso sí es verdad. Yo divido, antes de que me olvide, los distritos de acuerdo a la cantidad de armarios que tiene. Yo le divido los distritos. ¿En qué nos basábamos los distritos, ingenieros? ¿En la zona de qué? De la red secundaria y la red primaria para poder ocupar. Y nosotros ocupábamos el 80% de la red primaria para poder tener los usuarios en la red secundaria. Pero eso se hacía de la ingeniería de tráfico de la proyección que nosotros tenemos. Los distritos, cuando ya están hechos en telefonía, se mantienen. Entonces yo tengo distrito 1, distrito 2, distrito 3, distrito 4. Entonces yo lo que hago es actualizar y veo que los equipos estén ahí, y lo que yo me preocupo es hacer una nueva red, simplemente que sea netamente con fibra óptica. Si es que yo tengo por acá una urbanización, yo le digo voy a hacer una red HFC y le mando de aquí, le mando lo que hicieron ustedes con cable Equa o Neopren para ponerle con tecnología ADSL. Entonces, lo que ustedes van a hacer de las redes de no sé cuántos distritos hiciste, es nuevo el tuyo, ¿no? En Eitan. Sí, está de dibujar todito las casas, por eso le preguntaba a los abonados, porque son 10.000, está bastante. ¿Cuánto? ¿10,000 son? Ya. Por ejemplo, de Guayaquil, la población es como 2.6 millones, Ya. y usted dijo el 10%, y aún quedan bastante. Sí, no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, tienes razón, por eso es la pregunta ahora. Por ejemplo, el norte, ¿cuántos abonados serán? Serán unos 80,000. Sí, más o menos, sí. Ya, pongámosle 80,000. De aquí lo que vamos a coger es el 1%, vas a coger 800 nada más. Pero lo vas a poner, los 80,000, vas a decir, por acá tengo toda esta cantidad de puntitos más o menos que se tiene cantidad de usuarios. Pero de aquí lo que hago es que las centrales están aquí, las centrales que sí son reales, que se ponen aquí, y vas indicando cómo le vas a conectar, vas a tener los centrales, uno va a ser de ahí, va a ser alguien de CNT, en este caso va a ser CNT Costa, y se va a conectar, y vas a conectar unos ejemplos pequeños para que vea cómo se va la fibra óptica. Una que sea un ejemplo de la red FT, de red GPON con FTTH, otra que hagas con una FTTB Building, otra que hagas una FTTCAF, y la otra que sea con ADSL. Esos ejemplos deben estar aquí. Los distritos se van a mantener porque se tiene que tener los distritos ahí, pero yo lo puedo hacer, por ejemplo, si yo quiero hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, entonces yo voy a hacer 5 distritos, independientemente que tenga. ¿Por qué? Un distrito que voy a tener con Fiber to the Building, un distrito que voy a tener fibra de la casa, otro con GPON, otra con ADSL, y otra que me vaya con un gabinete hacia una ciudadela, lo que sea. Entonces yo voy a repartir los 5 distritos independientemente de la cantidad. Pero ¿cuál es el estudio de densidad? La densidad es de construcción, especialmente donde haya mayor cantidad de edificios. Acá de home, donde haya mayor cantidad de abonados de usuario. La de GPON, cuando se hace cantidad de usuarios de 1 a 1 o 1 a varios. ADSL, por ejemplo, cuando el per cápita de la periférica no es tan necesario y se puede hacer con redes HFC, y de gabinetes cuando se pone prácticamente las centrales de los armarios entre límites o unos barrios que se puede poner inclusive cable de cobre, ¿no? Por la densidad de costo-beneficio. Todo lo que van a hacer con 5 distritos, tu diseño, y vas a hacer con estos ejemplos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces acá los 5 distritos que me explicas vas a hacerle para 10 usuarios cada uno. 10. Pero tomando en cuenta que, por ejemplo, para GPON los 10 se va a replicar. El Fiber to the Home igual. El de Building tienes que hacerle 10 puntos de acceso para 10 edificios, tomando en cuenta que sea la zona mercantil, la zona enterprise. Acá también para DSL que va a replicarse, y esta zona va a ser la misma de acá. Entonces ya se puede entender que se va a tener. Entonces con 5 vas a tener un ejemplo de 50, pero vas a tomar en cuenta los 80,000 abonados, de lo cual, cómo están distribuidos, pero vas a hacerle a más baja como un ejemplo para redes más pequeñas que se va a tener. Y de ahí simplemente las centrales se van a distribuir. Es lo que no me interesa dentro de eso. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí.
Ingenieros, Sí, ingeniero. ya, ahí ya está más claro. ¿Qué pregunta más hasta ahí para poder seguir? Porque de aquí con esto ya arranco lo que es ingeniería de tráfico y voy a hacer los cálculos que necesitan y con esto las topologías, costo-beneficio y listo, ahí acabaríamos la clase. Ya con eso terminaríamos diseño celular, diseño óptico y prácticamente ya con eso podemos ya tomar la evaluación y nosotros ya terminaríamos con el hecho de la otra semana ya arrancar lo que es multiplexación, que no es nada del otro mundo porque nos queda 3 semanas. 3 semanas, estamos a la vuelta de la esquina, ingenieros. Por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Lo que sí me van a hacer el estudio completo es de los cálculos, nada más de ingeniería. Es decir, yo lo que voy a hacer es la matriz de tráfico. Si me interrumpe, no hay ningún problema para poder seguir haciendo, ingenieros, por favor. Si algo no está claro. Me imagino que leyeron el libro. ¿Qué tal les pareció? No se entiende, dices. ¿Qué tal el libro del ingeniero de la Poli? Ingenieros, no leyeron. Si no se les manda a hacer revés, no hicieron. Bueno, voy a hacerle muy explícito esto, ¿no? La matriz de tráfico nosotros tenemos que dividir en las zonas o los distritos que vamos a tener. Estas zonas prácticamente algunos le hacen como zona norte, zona sur o zona central, y estas deben ser proyectadas. Estas debemos tener datos actuales con la proyección de los datos, si se puede decir, datos de proyección. Los datos de proyección se lo hace cada 5 años con un máximo de 10 años que debe durar mi estudio y mi proyección que debe tener. Aquí en esta proyección no se tomará en cuenta, no se debe tomar en cuenta el tráfico interno de cada central. No se debe tomar en cuenta el tráfico interno de cada central. ¿Por qué no se debe tomar? Porque el tráfico que está haciendo, lo que está haciendo es el tráfico ofrecido con el tráfico gestionado, está haciendo el tráfico ocupado, congestionado, que les voy a explicar. Cada central lo que va a hacer es simplemente distribuir. Entonces, no hay que tomar en cuenta dentro de esto de cada central, debido a que este no transmitirá por la red, no va a transmitir en algunos casos, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Lo único que voy a tomar en cuenta es el tráfico que se va a mandar dentro de esto. Algunos toman en cuenta el tráfico de la central y ahí sí se aumenta todo esto. Para poder proyectar la matriz de tráfico, el estudio de proyección debemos tener exclusivamente la población de la provincia o cantón. Aquí necesito los cantones de la provincia con los datos exclusivamente de la población de cada uno, de cada cantón que se debe tener, ¿no? Estos datos estadísticos podemos sacar del INEC y nosotros podemos proyectar. Entonces, regularmente lo que uno se tiene o lo que uno va a encontrar son matrices, por ejemplo, yo voy a tener aquí, ¿no? Una matriz, por ejemplo, yo voy a tener aquí por ejemplo, aquí el cantón, yo que sé, pongámosle un ejemplo de Quito, yo no sé, pongámosle Carapungo, un ejemplo, Carapungo, pongo Carcelén, pongo Cotocollao, pongo, por ejemplo, Guajaló, Guamaní, así, ¿no? Voy poniendo. Y acá yo voy a poner, por ejemplo, cuánto es el tráfico que genera la matriz, por ejemplo, entre cada uno, ¿no? Es como tener aquí igual Carapungo, acá pongo Carcelén, acá voy a poner Cotocollao, acá poner Guanamaní, todo esto. Entonces, el tráfico entre Carapungo y la central de Carapungo debe tener, en la central de Carapungo, por ejemplo, voy a poner 112.8 decibeles. Entre las otras centrales yo no puedo tener, si es que no hay conexión, ¿no? No puedo, por acá sí tengo, por ejemplo, en Guamaní, voy a poner un ejemplo. Entonces, en Guamaní yo tengo un tráfico de 333.63. Es decir, yo ya estoy viendo entre las centrales qué tráfico se tiene y acá lo que voy a tener es el total y voy a sumar todas estas celdas que se va a tener. Y al final lo que voy a tener es la central de Carapungo, la sumatoria de cada uno,
para tener el tráfico que me genera cada central de tráfico con las demás y voy a tener el tráfico total entre toda la red de la provincia de norte, sur o centro de la provincia. No sé si estamos claros hasta ahí. Estos datos de las centrales que nosotros podemos tener regularmente debe tener Arcotel o regularmente, bueno, yo cuando hice la tesis se lo tenía dentro de lo que es, me ayudó Andinatel también para tener esto, ¿no? Entonces, en la provincia o en la población yo debo tener, por ejemplo, las centrales que deben estar formadas en Quito Norte, Quito Sur o lo que sea, y cómo están conectadas. Esta puede estar conectada aquí, acá, o está así, o algunas no están conectadas. Entonces, esta matriz me sirve para saber en la matriz de tráfico, la unidad de aquí van a ser los Erlands de la ciudad, ¿no? O de la ciudad que van a hacer ustedes el tráfico. Dentro del tráfico, nosotros vamos a tener el tráfico ofrecido, ¿sí? Tengo el tráfico ofrecido, es el tráfico que soporta mi equipo. Yo voy a tener el tráfico, ¿cómo se llama? Ofrecido, el tráfico, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, ya le voy a recordar. Y tengo lo que es la red, la ocupación o congestión. Se me fue el nombre del otro. O congestión. Aquí en ingeniería de tráfico tenemos que tomar en cuenta las horas que se van a generar. Dentro del tráfico ofrecido es cuánto es lo que soporta mi equipo en Erlands que me va a trabajar. Y el tráfico no es ocupado, tráfico ofrecido. Tráfico ofrecido. Déjenme acordarme. Tráfico ofrecido, tráfico transportado, creo que sí. Tráfico transportado es. Porque esto al fin y al cabo es una red de transporte, lo que vamos a tener en el diagrama. Entonces yo tengo el tráfico ofrecido, digo que mi equipo soporta 100 Erlands, ¿ya? Y tráfico de transporte es cuánto de los 100 Erlands está ocupando. Está ocupando 80 Erlands. Entonces está lo ofrecido con el transporte y si la red está ocupando el 100%, lo que está ocupando es de la red de congestión o de ocupación. Aquí vamos a tener una calidad de servicio QoS que va a ser del 1 al 2%. Entonces, prácticamente nosotros vamos a tener del 1%. Este valor de probabilidad se conoce como probabilidad de error PE, que le dice, que es prácticamente el valor 0,001, 0, aquí sería el 0, un ratito, voy a dividirlo. Sí, sería 0, perdón, que es sobre 100, ¿no? 0,00, que es la probabilidad del 1%. Entonces, la calidad de servicio, la calidad que nosotros debemos tener para poder trabajar. Ahora, dentro de esto, CNT o Andinatel, en este caso que de esa época, CNT tiene todos estos datos de planificación que se habla. Estos datos que nosotros debemos tener es la densidad por servicio. Yo voy a tener la densidad telefónica, que es la que nosotros vamos a manejar, la otra que sería densidad de datos y la otra que sería densidad de video que necesitan los usuarios para poder trabajar. La densidad que nosotros vamos a calcular, ¿cómo se calcula? La densidad es igual al número de abonados por el año N sobre el número de la población del año número N por el 100. Entonces, la densidad en este caso que me ocupa para densidad telefónica, debemos tenerle calculada inicialmente para un año. Entonces, yo puedo tener la densidad, por ejemplo, para un año. Yo que sé, la densidad me salió un ejemplo de 16.22 del año, pongámosle, sería del año 2010, digo un ejemplo. A partir de este dato que yo tengo, voy a hacer una proyección para los siguientes 10 años para el año 2020, porque este es el dato que me da. Este método para hacer la proyección a los 10 años o pasando a cada 5 años se realiza a través de métodos de crecimiento. Perdón. Métodos, bueno, de crecimiento, de proyección de densidad telefónica. Un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Telefónica, que prácticamente maneja lo que es la I2T o la I2 que le dice.
¿Cuál es el método de proyección que ustedes han de haber visto, ingenieros? ¿Cuál es el método que decía el libro? Ninguno. Entonces, lo que van a tener ustedes es lo siguiente. Yo voy a tener aquí la población. Acá voy a tener abonados. En total, no de toda esa zona. Y voy a tener la densidad telefónica. Entonces, yo tengo aquí año, por ejemplo, 2010, 2015, 2020, porque son datos históricos. Un ejemplo estoy poniendo. Entonces, yo pongo la población, digo yo, 190,363. Acá subió, después de unos años, subió a 194,671. Acá ya subió otros 5, sería 199,711. Y el número de abonados, pongámoslo que de los 190,000, hayamos tenido 30,728. Acá hemos tenido un crecimiento de 34,111 y acá unos 38,114. Entonces, como ya tengo estos datos, yo puedo calcular la relación de estos dos. Aquí no sé cuánto me saldrá un ejemplo, voy a poner 16,22, acá voy a poner 17,60 y acá voy a poner 19,34, que ya debo tener la densidad. Entonces, con estos datos, yo parto para aplicar los métodos. ¿Cuáles son los métodos para densidad telefónica? Existen algunos, pero los que más se aplican es el método de Gompers y el método de la tendencia, que le dicen tendencia geométrica. ¿Cuál es el que se ocupa? El primero, el método de Gompers, que es el que se aplica o se va de acuerdo al crecimiento que se va trabajando, y este método es recomendado por la ITUT. ¿Cómo trabaja el método de Gompers o de Gompers que le dicen, no? Bueno, este método, no sé si estamos claros hasta ahí, por favor, se fundamenta exclusivamente en hipótesis del desarrollo y el crecimiento telefónico y es una función de tiempo. Esta fórmula del método de Gompers dice que la densidad telefónica por el año es igual a la forma exponencial que se va a multiplicar a menos b por r elevado a la t. ¿Sí? Es la ecuación, entonces acá tengo la densidad telefónica, ¿sí? Para el año tal. La t va a ser, por ejemplo, el tiempo de años a partir del origen, ¿no? Tiempo de años a partir de. Y las letras A y B prácticamente, y la R son parámetros de la ecuación, son constantes que nosotros debemos calcular. Por ejemplo, si yo digo para un tiempo t igual a 0 del año 2010 y me sale que la densidad va a ser igual a ¿cuánto? Tendríamos que ponerle los valores para poder calcular. Si el tiempo voy a pasarle para el año, para t es igual a 5, me va a calcular para el año 2010, creo que puse aquí, 2015, cuánto es la densidad que yo voy a tener. Entonces, todos estos valores que nosotros podemos calcular o tener un valor, pongámoslo aquí que me sale 16,22, y para un tiempo T5, estos datos que yo calculé con los valores anteriores, 19,34. Entonces, prácticamente para poder aplicar la fórmula, aquí me debe sacar que el tiempo que yo voy a aplicar lo va a tender al infinito para poder hacerlo. Y aproximadamente como este valor se va a atender al tiempo, debe sacarme una asíntota de exponencial de 45 grados la pendiente más o menos, ¿no? Entonces, si yo pongo que el tiempo es igual a 0, me sale este valor. Entonces, reemplazo 16,22. Esto es igual a E a la A menos B, que multiplica a R a la 0. Para el tiempo T2, pongámosle para el T5, perdón, T2. T5 me sale ¿cuánto era? 19,34 es igual a E a la A menos B, que multiplica a R al cuadrado. Y entonces de aquí yo puedo hacerle para el tiempo t infinito. Cuando el tiempo esté infinito, la densidad va a coger un valor aproximado de 45. Es lo que dice la teoría. Entonces yo cojo 45, es igual a el valor máximo que va a llegar, a la menos b, que multiplica a r al infinito, que se va a multiplicar. Entonces yo ya tengo las ecuaciones A, B y C que yo puedo determinar. Y con esto yo puedo determinar, por ejemplo, los valores de A,
en este caso del primero, yo puedo determinar que A me va a salir igual al logaritmo natural, en este caso de 45, y me sale que A, en este caso, va a salir 3,81. Y después yo voy a coger el otro valor que me va a quedar A menos B, que va a ser igual al logaritmo natural de 16,22 del valor. Ahí encuentro B, que en este ejemplo sería 1,02. Y en ecuación A menos B por R al cuadrado, me va a salir igual al logaritmo natural de 19,34. Y con esto yo despejo R, que me va a salir igual a 0,91. Entonces, con esto yo ya puedo determinar, aquí el objetivo es encontrar las constantes. Y con esto yo ya puedo encontrar la ecuación con estas densidades, que densidad D es igual a E elevado a ¿qué? Al valor de A, ¿cuánto era? 3,81. Menos B, ¿cuánto era B? Menos 1,02, multiplicado por el valor de la E, de que es 0,91, elevado a la T. Ya tengo las constantes. Ahora sí, con esta expresión yo puedo calcular la curva de crecimiento para variar los tiempos que se va a hacerlo. Todos los datos que yo debo tener es basados en los datos del INEC, ¿no? Entonces, lo que yo voy a tener es una curva al final. Aquí voy a poner el número de años que voy a partir del año 2010, creo que era, no me acuerdo. 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, digo un ejemplo. Acá la densidad de tráfico, yo voy a ver que la densidad de tráfico debería ser un valor hasta de 50, digo yo, un ejemplo. Y lo que voy a ver es la curva de crecimiento acá hasta que se estabilice y se tienda al infinito. Entonces, ahí saco recién una densidad de tráfico telefónico. ¿Qué haría yo para calcular los otros? Tendría que tener la cantidad de usuarios, prácticamente la densidad de abonados para telefonía celular, si es que fuera el caso, o para internet, y los otros serían los abonados para, ¿cómo se llama? Para video, lo que necesiten algunos de IPTV, algún ejemplo. Este es lo que me va a ayudar a poder tener. Entonces, lo que yo voy a tener es año por año. Entonces, yo voy a tener el año, yo voy a tener la población, yo voy a tener el factor de crecimiento de la población, porque yo puedo aplicar alguna fórmula. Acá tengo que tener, ya con este factor de crecimiento, voy a tener la población, y aquí voy a tener el porcentaje de error, que eso también sí se debe poner. Entonces yo empiezo 2010, 2011, hasta el año, yo qué sé, 2020, que sería 2000, ahorita estamos 2020. Claro, hasta ahorita podemos hacerlo, hasta el 2022 podemos hacerlo. Entonces acá yo voy a tener los datos de la población que se va a incrementar. Yo le pongo 157,072, pues sabe que es 158,145. Entonces yo sé que se va a crecer y al final voy a tener 199,714. Digo yo, no. Aunque 744, por ejemplo, voy a tener. El factor de crecimiento es prácticamente este factor de crecimiento que se va a tener, va a ser igual a la población del año por n más 1 sobre la población de año n que nosotros vamos a tener. Entonces yo divido el valor anterior y me va a salir el factor de crecimiento que va a ser 1,01, acá va a ser 1,02, es decir, que va el 1%, pero sería menos de ese valor. Entonces al final lo que va a tener es un valor promedio de cuánto se va a incrementar promedio con respecto al 100% de la densidad. Este es el factor de crecimiento que se va a tener. Y este factor de crecimiento que nosotros vamos a tener es ya multiplicar este valor que se tiene por el de acá y nos va a salir el valor real de los valores de, por ejemplo, el 1,01 de 158,000 debería ser 15,814 personas y así para poder tener el crecimiento total. Aquí me interesa el valor promedio del factor de crecimiento y el porcentaje de error entre prácticamente la población, que sería, este valor voy a poner A, este voy a poner B, y voy a poner A menos B, ¿no es cierto? Valor absoluto que voy a multiplicar o dividir para A por el 100%. Y aquí voy a tener el porcentaje de error, y si el porcentaje de error es menor al 0,5, está bien calculado. Más o menos, supongamos que sale 0,39, está ok. Si me sale mayor al 5%, está mal tomado e inclusive está mal, si se puede decir, ¿cómo se llama? Se han inventado los datos. Eso se puede deducir tranquilamente dentro de eso.
No sé si estamos de acuerdo hasta ahí, ingenieros. Sí, Facilito, pero ahora facilito, pero cuando tengo los datos. Y si no tengo los datos, tendría que buscarme algo aproximado, ingenieros, por favor. Ahora, dentro de estos casos del método de Goppers, no sé si es que habrá la matriz de método de Goppers en Excel. Denme buscando hasta eso, por favor, en Excel. Y si es que alguien encuentra, comparten en el chat del aula para poder ver en este momento, porque todo esto se van a trabajar con matrices en Excel. Toda esta parte es ingeniería. Todo esto sirve para poder hacerlo. Ahora, imagínense esta proyección, supongamos que el valor promedio se calculó anual, porque esto es anual de promedio, sale el valor que me sale es 1,024. Este es el resultado del valor promedio de los factores de crecimiento anuales que se obtienen de los datos anteriores. Ahora, nosotros debemos tener la curva de crecimiento, pero es para poder hacerlo, ¿no? La curva de crecimiento poblacional, lo único que nos va a dar es una forma exponencial que vamos a tener, por ejemplo, aquí voy a tener el número de años en función de la población, para que vean que el crecimiento es poco más recto, ¿no? Poco más de ahí. Va a ser la población que también nos sirve y esta sería un poco para analizar la curva de crecimiento de la población en tal ciudad. ¿Para qué me interesa esto? Este dato es fundamental, ingenieros, porque yo necesito saber si es que estoy llegando a la cantidad de usuarios o no estoy llegando a la cantidad de usuarios. Al final, lo que yo voy a tener es un cuadro resumen prácticamente de los años de proyección, porque yo voy a hacer la proyección de los datos. Por ejemplo, voy a tener del año 2010, digo un ejemplo, 2015, y voy a tener del 2020. En este caso sería 2020, 2025 y 2030. Todo esto tengo que tener años de proyección. Voy a tener la población proyectada. Entonces aquí voy a poner un dato, 199.747. Acá la población me sale 224.774 y acá me sale 260.415. Hay métodos para los datos de proyección. Con esto yo voy a tener la densidad telefónica proyectada porque ya ocupamos Gompers y prácticamente me sale que sale 19,34, la de acá me sale 26,30, acá me sale 32,44. La densidad ha crecido, a lo menos en esta pandemia, y acá yo veo el número de abonados. Esto se puede hacer por tecnología, o perdón, por servicio. 38.747, de acá voy a tener unos 40, no, pongámosle más, 62.711, y acá me llega a los 99.744. Un ejemplo que pongo. Entonces, esta tabla de resultados que son de proyecciones, ¿cuál es el método de proyección de población que se debe tener? Se aplica a los mínimos cuadrados. Esto estadísticamente les había enseñado en estadística para poder hacerlo. No se olviden. Hasta ahí, por favor, está claro. Esta matriz, todo lo que hemos calculado aquí me va a servir para la proyección de matriz de tráfico. Hasta ahorita no hemos visto nada. Solo hemos visto los datos que tiene con densidad y ahorita vamos a ir a esa proyección de matriz de tráfico. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cuál es el método que ustedes aplican, por ejemplo, para esto de datos de las proyecciones de población? Si no se recuerdan ustedes, hay el método de regresión lineal. Este se basa para poder calcular donde y es igual a una AX más B. X representa el número de años, ¿sí? 1 a 1, que se va a variar la población, y prácticamente A y B se calculan de algunos valores de ecuaciones. Ahí es cuando uno dice A es igual a una sumatoria que va desde 0 a n de X sub Y menos la sumatoria que va desde el valor 0 a n de x, que multiplica a un valor inicial 0 hasta n número de años proyectados por la variable y, sobre lo que me va a salir es la sumatoria desde 0 hasta n de n número de años
por X cuadrado menos multiplicación, bueno, el cuadrado sería este, ¿no? De I inicial de 0 hasta N de X al cuadrado. Esta ecuación me representa el valor de A y el valor, ya debe haber también matrices para calcular, pero ya les estoy indicando. B va a ser igual, aquí sería la multiplicación de Y por X cuadrado menos X por XY sobre la sumatoria de X cuadrado menos el valor de X al cuadrado que nosotros vamos a tener. Es muy diferente sumar X al cuadrado que cada uno de los componentes de la variable X. Y N representa, aquí lo que estoy haciendo es que me falta la sumatoria, solo que no quiero poner todos los valores. Y todos estos valores que nosotros vamos a encontrar, si existe la matriz de regresión lineal, lo que yo voy a encontrarlo son los valores de A y de B. Con estos valores, Y es igual a una constante, yo que sé, pongamos una densidad poblacional, debería darme por bajo unos 54.714.84x menos, sería aquí menos, sería más, 44.000, a ver, 54.000, aquí debería ser mucho mayor que se debe tener, ¿sí? Mayor, que podemos poner 87.645.76. 3 sería más o menos 8 millones dentro de los datos que se va a tener. Bueno, aquí en los métodos de regresión lo que vamos a tener es la proyección de los datos, una proyección calculada y los errores que nosotros debemos calcular. Bueno, esto de la regresión lineal es un método porque nosotros podemos calcularle con algunos otros métodos que ustedes me imagino que han de haber visto esto de la proyección en la parte estadística, ¿o me equivoco? ¿Me corrigen, por favor? Ingenieros. Sí, que sí vimos algunos métodos. Ya, entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, prácticamente, estos métodos que ya ustedes ven, entonces, ahora sí viene la ingeniería de tráfico. ¿Encontraron la matriz? No, ingeniero, encontré la matriz de Gompers. Bueno, ya vamos a ver. Debe haber otro método también. Es que el Gopper se aplicaba hace... Bueno, la ingeniería de tráfico es prácticamente, yo tengo un sistema de telecomunicaciones, y aquí va a ingresar el tráfico ofrecido que les dije. Tráfico ofrecido. Perdón. Como ustedes no han visto, ingeniería de tráfico, yo tengo tráfico ofrecido que le voy a poner la variable A. De aquí, del sistema de telecomunicaciones, me va a salir el tráfico cursado. Tráfico cursado que le voy a poner la variable Y. Y de acá del tráfico también me va a salir el tráfico perdido, el que no se pudo conectar. Y voy a ponerle con la letra R. Entonces, prácticamente el tráfico ofrecido A va a ser igual a la sumatoria del tráfico cursado más el tráfico perdido. Y si yo quiero encontrar, yo tengo que encontrar el grado de servicio que define la probabilidad de tener un circuito a la salida para poder hablar de comunicación. Este de aquí le voy a llamar la variable B. Entonces, B se puede determinar a través de ¿qué? De la relación del tráfico perdido, que es R, sobre el tráfico ofrecido. Entonces, me sale la calidad de servicio. Entonces, con esto yo ya puedo hacer una matriz de todo lo que se tiene. Dentro del tráfico de Erlang, ustedes van a encontrar, por ejemplo, la fórmula de los Erlang que tiene el método de Poisson. ¿Vieron el método de Poisson? Ahí en el libro debe estar el método de Poisson, ¿no? Esta es la fórmula de Erlang, que esta sí deben haber encontrado. Yo encontré esa matriz que ya les compartí a ustedes. La fórmula del Erlang, que es prácticamente la cantidad de acceso a los circuitos que tiene una llamada y la probabilidad de que puede pasarse o no dentro de un tráfico. Es decir, que dentro de esto tengo la probabilidad de ocupación n cantidad de líneas, va a ser igual a ¿qué? Al tráfico ofrecido sobre el número de salidas que tiene ese circuito, sobre el número ¿cómo se llama? Ya se me quedó. Por favor, estoy en clase. Me hace perder el hilo. Sobre n factorial, que es el número de circuitos totales, sobre la sumatoria, que va desde un tiempo inicial 0 hasta n número de años, sobre el
número del tráfico que sería ofrecido A sobre el número de ¿cómo sería? I inicial, pongámosle A a la I, sobre I factorial. Entonces, prácticamente donde n va a tomar números enteros, 0, 1, 2, hasta n número de salidas. Pn es la probabilidad de ocupación, A es el tráfico ofrecido, Sí, creo que les expliqué algo, ¿no, ingeniero Silva? Ustedes también, ¿no? Sí, Inge, sí nos explicó parte de eso. Sí. Otra vez, pero no importa, ahora creo que está un poco más detallado, creo. Ahí siempre hay una forma diferente, ¿no? De explicarlo. Número, aquí sería el número de líneas de salida. Número de líneas de salida. Entonces, prácticamente la relación, cuando ya cambia esta relación de probabilidad, cuando el n minúscula le cambia a n esta relación, aparece los Erlang. Sale el Erlang E1 con el número de tributarios para el tráfico ofrecido. Entonces, con eso sale tráfico de Erlangs con una señal 1 del número de canales. Prácticamente para un tráfico ofrecido va a ser igual a la clase B. A la clase B. ¿Qué es la clase B? Es la calidad de servicio. Por eso se ocupa Erlang B para el tráfico de datos en telefonía. Entonces, este es igual a ¿qué? A la relación de tráfico ofrecido sobre n, el número de años, sobre n factorial. Sobre, aquí va a tener la sumatoria. Ya no tengo espacio para abajo. Tengo el, perdón. Ya, la sumatoria que va a tener desde 0 hasta n, de prácticamente de a a la i sobre i factorial. Este tipo de fórmula me indica n mayúsculas son las líneas de salida que están ocupadas simultáneamente dentro del sistema. Es decir, que prácticamente n mayúscula va a ser la relación o la razón de la congestión en función del tiempo. Por lo tanto, esta fórmula se llama fórmula de Erlang B. Es lo que ustedes deben ocupar. Erlang B para diseño telefónico. Entonces, dentro de esto yo debo analizar el tráfico generado en las centrales. En las centrales para poder tener dentro del tráfico ofrecido, dentro del tráfico, ¿cómo se llama? Perdón, tráfico ofrecido con el tráfico ocupado y la probabilidad de error. Yo creo que está un poco más claro esa partecita del tráfico. No sé si estamos claros hasta ahí, ingenieros. Voy a regresarme. Pueden ocupar cualquier método de gastos de proyección de población. Busquen métodos de proyección estadístico en una matriz de Excel. Ya está. Ahí debe haber un montón. Hasta ahí. El método de Gopper sí debe haber con otro nombre. Bueno, una vez que se tiene todo esto, yo tengo que hacer, el segundo paso es un análisis. Verán que voy a tener tráfico. El segundo paso va a ser análisis de tráfico generado. No sé si tengan preguntas, por favor. ¿Sí está claro? No está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok. Entonces, para hacer el análisis de los tráficos generados, yo tengo que ver las centrales. Primero, ¿dónde está de las centrales? Yo tengo que tener la ubicación, donde se encuentra en un plano. La ubicación, el número de circuitos que tiene. Tengo que saber las interfaces y las características eléctricas y características técnicas que tenga el equipo. Es decir, voy a hacer un levantamiento técnico de la información. Entonces, con eso, yo debo tener dentro de esto la cantidad de tráfico de la central. El tráfico, es decir, cuánto está haciendo el tráfico ofrecido. Tengo que tener el tráfico, ¿cuál era el otro? Ya se me fue el nombre. El tráfico, ¿cómo es el? Transportado. Perdón, transportado, o también le decían, ¿cómo era el otro nombre que se le puso? El tráfico cursado. Sí, el tráfico cursado, pero el cursado no se toma, porque nosotros vamos a tomar en cuenta el ofrecido, porque la capacidad máxima que tiene el sistema. No se olviden esto.
Entonces, el tráfico cursado que nosotros vamos a tener en cada central telefónica se va a tener en forma estadística. Eso hay que tenerlo cuánto. Van a tener aquí el número de llamadas, el tiempo de llamadas, el valor total, de tal hora a tal hora y todo eso. Entonces ustedes pueden presentar esos datos si ustedes quieren o si no, simplemente los datos. Hay que tomar en cuenta que los datos que se van a tener va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas. Y todo esto vamos a tener la sumatoria total de los datos que se va a tener. Entonces, con este tiempo se va a tener el número total, voy a tener el número total de llamadas por hora. Porque yo puedo hacerlo. Antes hacía en forma manual, era terrible esto. Voy a tener el tiempo de ocupación de los circuitos, sea que haga la llamada o reciba. Eso hay que tenerlo claro. Y también con esto, obviamente, voy a tener el tiempo medio por llamada. Tiempo medio de llamada. Verán que estoy, es que sí me voy a demorar, ahorita ya me doy la garganta ya, pero el hecho es de que estamos, sí se demora un poco, ¿no? Ojalá no me vaya tan rápido, no sé si algo no está claro hasta ahí. Entonces, con estos datos que yo tengo, la parte de tráfico telefónico es más crítica en las horas pico. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de las horas pico. ¿Cuáles son las horas pico? 7 de la mañana, 12 del día y las 4 o 5 de la tarde que la gente sale del trabajo. Entonces, esas son las horas pico que yo debo analizar para saber los resultados obtenidos dentro de los datos estadísticos y las curvas que se tienen ya en la vida real. Todos estos datos, o sea, con los datos reales, porque nosotros lo que vamos a hacer es tener datos que se va a generar de un ejemplo o datos que puede tener el data del equipo para poder tener un valor y restaría yo el 10% para poder trabajarlo. Es lo que se hace para poder tener, ¿no? Para que no trabaje el 100%, porque si no se puede saturar. Entonces, prácticamente el horario establecido entre la carga de horario para el tráfico debe más o menos, yo qué sé, salió entre 8 a 9 de la mañana, hacer un tráfico de 21 Erlands. Entonces, tenemos que verlo, que estos datos debemos aplicar aquí la fórmula o aplicar la tabla del Erlang B con un rango de probabilidad de servicio del 1% de servicio que vamos a tener de la falla. Esto dice la I2T, dentro de una zona de red urbana, para manejar el número de circuitos en redes troncales. ¿Sí? Para poder traficar. Entonces, lo que ustedes van a presentar aquí serían unos cuadritos donde van a tener en función, aquí voy a tener en función del tiempo, en función del tráfico de los Erlands. Entonces aquí va a ser algo, por ejemplo, una curva más grande, otra sí, va a bajar, va a ser disminuir de acuerdo a la variable de tiempo. Algunos le ponen como variables o como columnas, ¿no? Para poder hacerlo. Que eso se debe tener también dentro de esto. Y bueno, la fórmula del Erlang B es para la aplicación del 1% y ahí se puede determinar la aplicación del número de Erlangs que se tiene para el número de Erlangs. Ojo con esto. Cuando yo aplico el Erlang 1, densidad de tráfico para n circuitos de tráfico ofrecido, para la valor B de la fórmula o la ecuación que prácticamente es igual al tráfico ofrecido sobre el número de circuitos sobre el número de circuitos factorial, sobre la sumatoria desde el tiempo inicial igual a 0 hasta el número de circuitos totales, va a ser la sumatoria desde el tiempo inicial del tráfico ofrecido hacia el tráfico final que va a tener, y esto va a tener igual a una cantidad de se me fue grado de servicio del 1%. Con estos valores ideales me va a salir que va a ser un tráfico de 21.33 Erlangs, que significa que voy a tener N 31 circuitos. Entonces, ¿qué significa esto? Si me salió, significa que el resultado nos indica que yo tengo 31 circuitos que se van a usar y van a cursar de estos 21,33 Erlangs de tráfico en la hora cargada sin tener pérdidas del sistema. ¿Sí? Sin tener pérdida del sistema. Algunos lo van a aproximar, van a decir, sabe que la forma de concluir es que yo voy a tener 22 circuitos existentes. Ah, chévere, no hay problema, ¿no? Que se va a tener. Pero el grado de servicio es importante. ¿Sí está claro esta parte?
Listo, esto debían haber visto. Voy con el tráfico de datos. ¿Qué punto es este? ¿Verá que este es datos telefónicos? 2, tráfico generado. Esto es tráfico telefónico. Voy con tráfico de datos. Ya me duele la 2, 3.2. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí está claro? Nathan. Sí, le estoy diciendo un poco, Lili. Ahí, ¿eh? Lamentablemente no les he preparado esto porque vuelvo y repito, ya les doy la información y esto debería haberles dado el ingeniero que les dio, que yo que sé, redes de comunicación. Ahí se ve todo esto. Yo porque yo quiero que hagan bien estoy diciendo, imagínense, yo ya debía enseñarles, por ejemplo, a mí me falta darles las ecuaciones que se ocupan para ver que ya vimos, para ver el cálculo, atenuación y ver el balance de la potencia y acabar. Para mí hubiese sido sencillo, pero ese no es el objetivo. Ahora vamos con esto del tráfico de datos. El tráfico de datos está limitado especialmente en los enlaces digitales. ¿Sí? En los enlaces digitales de canales DS0. Pregunta, ¿cuánto tiene la velocidad de transmisión un canal, un tributario DS0? Ingenieros, octavo nivel. ¿Cuánto tiene un canal, una velocidad de un canal DS0? Oye, ya pasaron conmigo. 64 kilobits por segundo. 64 kbits por segundo. El tráfico de datos se basa en este tributario. Este tributario se va a manejar con sistemas de microondas. Hay que ver la tecnología, sí, pero microondas digital, porque es inalámbrico, ingenieros, para poder tener en cuenta. Entonces, todos los canales de sistema de microondas digitales hay que ver en dónde se encuentran. Si es que está, por ejemplo, en una matriz, está en otra sucursal, otra sucursal, otra sucursal y otra sucursal. Entonces, yo tengo que ver cómo se distribuye, en qué topología este tipo de datos. Entonces, a esto se va con los armarios, este sistema de backup. Entonces, yo le tengo una central. Aquí debe ser una central telefónica para la zona sur, una central telefónica para la zona suroeste, esta va a ser una central para la parte noroeste, esta va a ser para lo noroeste. Digo un ejemplo, y este va a ser para la central, todo lo que es el centro. Entonces, todas deben estar conectadas. No digo que se va a hacer la transmisión de central a central o de armario a armario, sino de ya los armarios principales de distribución de las redes troncales. Ahí es importante hacer esto. Entonces yo voy a tener aquí 4 enlaces o cuatro canales de 64 para tener aquí mi red de transporte. Aquí yo diseño mi red de transporte. La comunicación, aquí viene fibra óptica, aquí viene fibra, que ustedes necesitan trabajar con esto. Entonces dentro de esta red de transporte vamos a manejar los módems, los equipos, aquí voy a manejar los módems, que prácticamente ya se llaman los módems inalámbricos o los routers inalámbricos. ¿Cuál es la velocidad de tasa de transmisión exclusivamente cuando son módems inalámbricos de 9.6 kbits por segundo, la tasa más pequeña que puede trabajar el canal de transmisión? Y este está trabajando con los 64 con una línea telefónica con ADSL para poder trabajar. Entonces, prácticamente lo que yo debo tomar en consideración dentro de las aplicaciones que se debe tener para las redes de datos es qué servicios va a tener el usuario. Por ejemplo, va a tener email, va a tener internet. Por ejemplo, vamos a hacer FTP para transferencia de archivos. O sea, aquí hablamos de IPTV. Hablo de, por ejemplo, de una empresa que puede ser, hasta eso también les iba a enseñar, pero no voy a alcanzar según veo porque el tiempo me va a faltar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo veo qué tipo de aplicaciones sería aquí, ¿no? Aplicaciones va a tener la red para determinar el ancho de banda. ¿Qué hicieron ustedes? Ustedes determinaron las aplicaciones, determinaron el número de usuarios, multiplicaron el ancho de banda por cada aplicación y tuvieron el ancho de banda por aplicación. Y al final utilizaron y hicieron la sumatoria del ancho de banda total, que está bien. Yo no digo que está mal, súper bien. También es válido, ingenieros. Pero esto se hace cuando se hace en una empresa, en una universidad y todo esto. También es válido, yo no digo que esté mal. Eso lo han hecho ustedes. Entonces, con todos estos datos que ustedes ya lo van a recopilar, van a tener el análisis, podemos determinar que los enlaces vamos a tener un mínimo de 128 kbits por segundo
para poder tener. Entonces, con estos datos que yo tengo por servicio, por aplicación y por la sumatoria total, yo tengo que buscar equipos que me soporten esta velocidad de transmisión, tomando en consideración que debemos tener tarjetas de voz, porque van a transmitirse a través de esto también canales de aplicación de voz sobre IP, ¿sí? Y también multiplexores para tarjetas de datos. Entonces, yo voy a manejar aquí tarjetas de voz y tarjetas de datos dentro de los equipos de multiplexación, en los MUX, para poder diseñar. Entonces, todo se prevé, todos los datos, lo que ustedes hicieron del ancho de banda, tienen que hacer la proyección. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Cogieron el número de abonados y proyectaron y sacaron el ancho de banda a futuro. Y eso es lo que vale, porque nosotros tenemos que hacer dentro de esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? Eso también es válido lo que ustedes hicieron, ingenieros. Ingenieros, tercero o cuarto paso. ¿Sí estamos claros? Vuelvo y repito esto en telefonía. Estudio de mercado. ¿Por qué es importante el estudio de mercado? Si es que yo me quiero poner un valor adicional dentro de la red que yo tenga. Verán que esto es fundamental también. Así, pero ¿por qué? ¿Para qué? El estudio de mercado tiene propósito de elaboración para determinar la demanda oferta del servicio. Si es que yo veo que el crecimiento ha ido, pero los usuarios abonados han bajado y se han retirado, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Entonces toca hacer un demanda-oferta, el estudio. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es una recolección. Verán que ustedes son una empresa de telecomunicaciones. Van a recolectar información, van a organizar la información y al final lo que van a hacer es un análisis de la información. Tanto de entrada del diseño, tanto para esta información me sirve para el diseño de red. ¿Por qué? Porque si yo no hago un estudio de mercado y aparece una nueva tecnología y no tomé en cuenta que va a soportar del ancho de banda, no tiene sentido haber hecho ese diseño. Está súper mal. Ustedes son como ingenieros pésimos. Eso hay que tomar en consideración, ingenieros. Por favor. Entonces, esta recolección debe ser muy importante. ¿Cuáles son los requerimientos generales? Aquí lo que busco dentro de este estudio de mercado prácticamente son los requerimientos generales de la red, que prácticamente vamos a buscar o encontrar una solución a los problemas para ancho de banda, darnos, por ejemplo, aquí ancho de banda, tiene mayor cantidad de usuarios, pero está bien alejado, es la cobertura, ¿sí?, que yo debo tener, y también los tipos de servicios que yo voy a dar, y también los tipos de clientes a servir. Todo esto tienen que hacer, ¿sí? Entonces, dentro de esto, los principales objetivos que yo debo tomar en cuenta para este estudio son los siguientes. Primerito, yo tengo que demostrar que la necesidad de implementar la red de telecomunicaciones me permite mejorar los servicios de comunicaciones existentes. Es decir, yo tengo que demostrar técnicamente que la red actual puede soportar lo que es la evolución o la integración tecnológica para que soporte las nuevas aplicaciones al sistema, para que soporte específicamente las nuevas aplicaciones del sistema. Otro objetivo, tenemos que definir los requerimientos del usuario. Fundamental, requerimiento. ¿Qué necesita el usuario? ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y con estos datos, la red deberá satisfacer tanto las necesidades y las proyecciones a futuro. Y por último, el último objetivo que debe hacerse es la cuantificar el volumen de información que se requiere satisfacer. Con eso se hace un estudio de mercado. Entonces, prácticamente lo que voy a hacer es el análisis. Por ejemplo, voy a tener datos estadísticos de tales años. En función, aquí voy a poner el servicio. En función de la, por ejemplo, se puede decir de la
¿cómo sería? A ver, sería el servicio en función del ancho de banda que necesita, que puede tener, ¿no? O bueno, sería el número de abonados prácticamente que se debe tener. Aquí sería abonados, pero abonados. Prácticamente aquí voy a tener el servicio, por ejemplo, aquí voy a poner telefonía, aquí voy a poner ISP, voy a poner transmisiones de datos, IPTV. Entonces yo voy a tener el número de abonados que yo voy a poner, por ejemplo, 70,000. Entonces yo voy a tener el número de tráfico de abonados que pueden ser variantes en función del tiempo de acuerdo a lo que se tiene. Entonces estos datos me va a servir para ver el servicio de telefonía con mayor o menor intensidad dentro de los diferentes tipos de usuarios o servicios que se va a tener dentro de los equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener correo electrónico, ahora podemos ver de IPTV, por ejemplo, Carrier, podemos ver también esto de la Big Data, de la transferencia de archivos, videoconferencia, cosas de lo que, y dentro de eso también podemos tener lo que es QoE, que es la calidad de servicio, que nos pueden dar una tabla indicando si es bueno, es malo, es pésimo el servicio para poder mejorar y qué es lo que mejora dentro de esto. Esto es importante para poder determinar la calidad del servicio de la empresa de telecomunicaciones. Entonces, con esto yo lo que voy a tener en cuenta es el estudio del mercado, de lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Algo importante dentro de esto, la importancia del avance de la tecnología es muy importante porque debe ser compatible los equipos con nuevas tecnologías a futuro, que por ejemplo ya va a trabajar con realidad aumentada, realidad virtual, yo qué sé, qué es lo que más necesitamos ancho de banda para poder cubrir, pero que los equipos soporten la mayor cantidad de usuarios para nosotros poder tener en consideración. Aquí hay muchas encuestas que puede tomarse en cuenta el ancho de banda, la calidad de servicio, puede tomar en cuenta cuál es la mejor empresa que lo utiliza, si ha escuchado o no ha escuchado, si conoce o no conoce, por ejemplo, los servicios que se están tomando en consideración. Entonces, yo puedo hacer una encuesta donde veo el grado de crecimiento de los usuarios si tienen acerca de varios servicios para poder tener una idea de cuánto se está teniendo la calidad del mismo. Con esto, yo voy a hacer el 3.3, creo que es de ingenieros, voy a hacer el análisis de las aplicaciones. Porque la red debe hacer esto, pero algunos van a decir, no, ¿para qué voy a hacer esto, ingeniero, si es que aquí en el Ecuador simplemente necesitan ISP? Podrías tener razón, pero tu diseño no tomaría en cuenta. Lo mismo que estamos haciendo aquí se hace para una empresa, lo mismo a nivel macro o micro que se va a hacer. Dentro de esto de las aplicaciones, pero de ley hay que hacerlo para que vean que el estudio está bien estructurado. Dentro del estudio de las aplicaciones hay que tomar en cuenta que vamos a aumentar el ancho de banda y obviamente necesitamos mayor velocidad de transmisión. Es porque justificando, porque voy a tener mayor demanda y obviamente necesito que la creciente de esta demanda ofrece o necesita calidad de servicio. Esta calidad de servicio en tiempo de respuesta basada en las encuestas, esto se hace en las tesis, verán, en las tesis. También hace que el usuario perciba la calidad del mismo y para un determinado tipo de servicio. Por ejemplo, para telefonía celular, para entretenimiento, para videojuegos y cosas aquí. Entonces, algo importante, como tengo mayor demanda y crecimiento de calidad, aquí me voy a tomar en cuenta las evoluciones prácticamente de los servicios que va a tener para poderme fundamentar en mi diseño de red. Sí, para determinarme las aplicaciones que quiere el usuario, requieren ellos. Entonces, para determinar la capacidad de la red, por ejemplo, a futuro, tomar en cuenta varios requerimientos que no sean estáticos. ¿Qué quiere decir que no sean estáticos? Por ejemplo, estáticos es la telefonía, pero requiere más ancho de banda, pero puedo trabajar sobre el mismo. Ahora, por ejemplo, ya vienen estos juegos virtuales que van a necesitar mayor ancho de banda, pero necesitan todo esto. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones que requieren mayor cantidad de los usuarios? Por ejemplo, yo qué sé, videoconferencia. Por ejemplo, transmisiones de datos de alta velocidad. Necesita almacenar los datos en un servidor FTP. Podemos tener también lo que es televisión, se me quedó el lápiz. Televisión IPTV para poder generar. Entonces, con estas aplicaciones de los usuarios,
yo veo el crecimiento y poder calcular lo que es el ancho de banda determinado en esto. Con esto yo hago el 3.4, que es prácticamente determino el volumen de información. Volumen de información. Puede variar el nombre, ¿no? No hay ningún problema en esto. El volumen de información no es nada más que nos determina los números o la cantidad de usuarios que van a determinar la red, determinar las aplicaciones y el uso en la red. Es decir, que me van a manejar exclusivamente lo que es el tráfico dentro de los datos, es decir, el volumen, obviamente el ancho de banda que voy a tener dentro de cada uno de los bits por segundo que voy a manejar. Es decir, yo voy a tener aquí la aplicación, aquí tengo el ancho de banda mínimo o típico que voy a tener en kbits o megabits por segundo. Entonces yo voy a tener aquí, digo yo, no, un email, digo un ejemplo, ISP, digo transmisiones de datos, videoconferencia, pero estoy hablando de un usuario, tal como lo hicieron ustedes, lo cual es correcto. Solo que estoy diciendo cuál es el orden. Yo que sé, aquí pongámosle 19.2, acá puedo tener 32, 32, 19.2, y sumado todo esto me sale, no, perdón, aquí en videoconferencia no puedo tener esto, aquí en videoconferencia debo tener 256, acá en transmisiones de datos debería yo tener, por ejemplo, si está bien, 32 kbits por portadora, aunque esto debería ser 64, 64, 64, mínimo y 256, que ahí al final yo lo que voy a tener son la ancho de banda total que yo voy a tener. Entonces, una vez que yo tengo este ancho de banda, voy a tener o multiplicar por el número de abonados y voy a tener el ancho de banda total para el diseño. Muy bien. Una vez concluido esa parte que ustedes ya lo hicieron, nos vamos a calcular lo que es la proyección de ingeniería de tráfico. No sé si tengan preguntas, por favor. Voy a descansar 5 minutos porque ya me duele la garganta. Hasta ahí una pregunta, ingenieros. No, ingeniero. Ya, porque aquí lo que me va a faltar ya es los métodos de proyección. Aquí lo que vamos a hacer es la proyección, ya sé que sería la parte 4, que sería la proyección de la matriz de tráfico, porque ya obtuvimos la matriz de tráfico. De tráfico. Hasta aquí, 5 minutos y ya regreso. Voy a tomar un vaso de agua nomás, por favor. Ponemos pausa un ratito para que nos dé 5 minutos y seguimos. Recording stopped.
Bien, ingenieros, regresamos. Esa letra está así. Ok, Recording in progress. con la última partecita voy a enseñar o indicarles más que todo la parte de ingeniería de tráfico, cuáles son los métodos que se debe trabajar y cómo hacer. Y con estos métodos de tráfico se puede dimensionar para nosotros poder tener lo que es prácticamente el diseño de la topología de red y todo eso, ¿no? Entonces, sí es un poquito extenso esta parte. Bueno, dentro de los métodos de la proyección de matriz, es lo que nos va a hacer la proyección, tenemos que hacerle para cada 5 años, ¿sí? Cada 5 años. Dentro de los métodos de proyección existen los siguientes, que es el método se llama de Kruithof. Kruithof. El otro es método de los coeficientes de afinidad. De los coeficientes, se me queda el lápiz. Ya. De los coeficientes de afinidad. De afinidad. El otro método que debemos ocupar o existe es el de gravitacional. Gravitacional. Y también el método que más se ocupa, aparte de Christoph, es el método de RAF. Entonces, ese es el método que más se ocupa. También. Bueno, el que más dentro de los que más se tiene es el método de Christoph y el método de RAF. Entonces, prácticamente el que nosotros, o el que se ocupa, es el método de Christoph, ¿no? Entonces, vamos a ver este método de Christoph. Ya. Este método permite obtener los flujos de tráfico de una matriz inicial. Debemos tener la matriz inicial, si no, no podemos manejar esto, ¿no? De una matriz inicial. Los nuevos flujos de las matrices proyectadas van a ser basados en este tipo de métodos. Espérenme un ratito, por favor. Ya. Entonces, este flujo de datos que vamos a tener con la matriz inicial, debemos tener la matriz futura que va a ser con datos interactivos dentro de esto, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es en cada central tengo que hacer esto, ¿no? En cada central, no telefónica, sino en cada central de distribución que se va a trabajar. Ahí vamos a tener el tráfico obtenido. En esto voy a tener el tráfico obtenido mediante la proyección. Eso se obtiene mediante la proyección de abonados y la estimación del tráfico y la estimación de tráfico medio por abonado. ¿Sí? Tráfico medio por cada abonado. Entonces, aquí se va a aplicar un algoritmo donde prácticamente voy a trabajar con una matriz inicial, donde yo voy a tener los datos de F0, voy a tener un DI, D sub I, que va a ser igual a la sumatoria. Ay, perdón, pensé que estaba... Ya, listo, a ver, estoy mal con este lápiz. Voy a tener los siguientes parámetros, voy a tener F y J. Esto se considera flujo de tráfico. Flujo de tráfico desde la central I hacia otra central, hacia la central J. Entonces, para eso me sirven 3 centrales, lo que voy a hacer, ¿no? La otra es que yo voy a tener un parámetro de sub I, que es igual a la sumatoria que va desde una central final
desde la sumatoria de cada uno de los flujos de datos de I sub J. Esto se conoce como la demanda de tráfico de salida, obtenida de la matriz inicial. De la matriz inicial. Y voy a tener A sub J, que es de la demanda de tráfico de llegada a la central y futura, ¿no? Que va a ser igual a la sumatoria de I de E, F, I sub J. Esto va a ser igual a la demanda de tráfico, no de salida, sino de llegada, obtenida de la matriz inicial, obtenida de la matriz inicial. Es decir, que yo estos parámetros de sub V va a ser la demanda de tráfico de la central y futura. Y de A sub J sería la demanda de tráfico de la central J futura. Pero, perdón, no sería demanda de tráfico de la central. De subir el tráfico de salida, perdón. De salida, y A sub J va a ser el tráfico de llegada, perdón. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, aplicando esto, se va a tener la fórmula con estos parámetros. La demanda de tráfico de salida de sub V va a ser igual a la sumatoria de J de los flujos de tráfico y sub J, ¿no? Para poder obtener. Y cada uno de estos valores F y sub J va a multiplicarse por tanto los flujos de la matriz del coeficiente propio de sub V sobre los de sub V proyectados. Es decir, que prácticamente aquí vamos a tener la densidad de tráfico de salida por cada fila y para ello va a multiplicarle para cada uno de los datos que se tiene. Dentro de esto vamos a tener el A sub J de la sumatoria S sub JI y lo que debemos tomar en cuenta es que cada valor de los AF sub IJ después se debe multiplicar con los AJ sobre los AJ proyectados que se va a tener. Entonces aquí ya se va a tener, por ejemplo, la densidad que se va a tener dentro de cada uno, ¿no? Bueno, este método ¿cómo se llama? El de Kirchhoff es muy, muy interesante porque me permite calcular algunas formas de métodos de cálculo dentro de esto. Ahora, por ejemplo, déjenme verlo acá, que tengo una matriz de la densidad de tráfico que también me sirve para poder calcular. No sé si es que hay método de RAF o el de Kirchhoff que nos pudiera calcular, o si no tendríamos que configurarle para nosotros poder calcular el método de RAF o el método de Kirchhoff para poder hacer dentro del diseño telefónico, para hacer estos métodos que se va a tener. Entonces, prácticamente lo que vamos a obtener es una matriz con estos valores. Por el tiempo nomás, voy a tener una matriz prácticamente del número de abonados por cada central. Es decir, que yo lo que voy a tener dentro de esta matriz de número de cada central, primerito, en esta parte, lo que tengo que tener es prácticamente, aquí se llama la previsión. Se llama previsión de número de abonados por cada central. Abonados por cada central. Esto prácticamente tiene en función de la proyección de abonados. Esto se trabaja con la proyección de abonados para los años que se va a tener, ¿no? Cada 5 años para poder hacerlo. La segunda parte de la provisión de abonados se debe tener la estimación de los tráficos medios. Tráficos medios por abonado futuro. Es decir, ya trabajo con los gastos de proyección que se va a trabajar, ¿no? Entonces aquí prácticamente vamos a tener los tráficos medios por cada abonado, por cada año, en cada... generalmente estos trabajan en la gerencia de transmisión de CNT y regularmente tiene un aumento promedio del 1%
cada 5 años, promedio. ¿Sí? El 1% en todas las centrales, excepto las que tienen mayor volumen. Las de mayor volumen tienen un crecimiento, se me quedó el lápiz. Regularmente tienen un crecimiento del 2%, ¿no? En las centrales que tienen mayor cantidad de usuarios o abonados. ¿Por qué? Porque cruzan mayor cantidad de tráfico dentro de este, ¿no? Esto se lo va a hacer cada 5 años igual. Y del tercero, la tercera matriz que van a tener es los tráficos por central a futuro. Esto lo que vamos a tener es calculando, se va a calcular, prácticamente aquí es el cálculo multiplicando los abonados, voy a multiplicar los abonados por el tráfico medio por abonado, por cada central, ¿no? En cada año respectivo. Entonces, este proceso es interactivo para poder hacer la matriz de tráfico que se va a tener. Entonces, al final, lo que ustedes van a tener son unas tablas donde yo voy a poner la central, voy a poner el año, por ejemplo, pongamos 2020, digo yo. Aquí voy a tener el número de abonados en servicio. Y aquí voy a poner el tráfico, que se va a tener tráfico en Erlands, que se va a tener medio o bajo, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner central, yo digo un ejemplo, Carapungo, voy a poner Cotopaxi. Recording stopped. ¿Qué pasó? ¿Nos fuimos o qué? ¿Se me escuchan? Inge. ¿Se te acabó qué? Ah, sí. ¿No doy a otra persona? Inge, para yo poderle ayudar, buenas tardes. Buenas tardes, Faraón. Porque Inge, entré un poquito atrasada y me falló el internet.